Hola, mi nombre es Leonardo Neftali Conejo Chabando. El día de hoy hablaremos sobre amplificadores operacionales. Realizaremos un circuito con el mismo, en la forma de comparador. Ok, primero que nada, ¿qué es un amplificador operacional? Es un circuito integrado que permite realizar una gran variedad de múltiples circuitos. Uno de ellos es su forma de comparador. La función con la que lo utilizaremos es para comparar el voltaje que tendrán sus entradas. Tiene dos entradas y una salida. Eh, bueno, la entrada positiva se comparará con la tensión de la entrada negativa y la diferencia que exista se basculará y de eso dependerá el valor de nuestra salida. Bien, para continuar con el circuito procedemos a revisar sus terminales. Nuestro amplificador operacional cuenta de 8 terminales, 4 de cada lado. La número 1 no la ocuparemos más que la 2, la 3, la 4, la 7 y la 6. Ok, la número 2 es la de 2 y 3, son aquellas que nos van a ayudar para comparar, son las entradas. El 4 es nuestra alimentación del negativo y la entrada número 7, el pin número 7, es la del positivo. El número 6 es la que nos dará el voltaje de salida, dependiendo la diferencia que haya entre la 2 y la 3. La salida será por supuesto de 9 volts, que es con lo que estamos alimentando el circuito. Y pues nada, vayamos a ver el diagrama eléctrico del circuito. Bien, ahora explicaremos un poquito más sobre el diagrama eléctrico de nuestro amplificador operacional en la forma de comparador. Como podemos observar, tiene dos entradas, la de voltaje 1 y la de voltaje 2. Tiene otras dos terminales, que son las que irán conectado a nuestro circuito, a la alimentación positivo y al negativo, y la terminal que nos dará el voltaje de salida. Ok, ¿cómo funciona? Si el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, que el de la entrada del voltaje 2, nuestro voltaje de salida va a ser positivo. Este será dependiendo a la alimentación con el que se esté exponiendo el circuito. En el caso de que sean 5 volts con lo que se esté alimentando, su salida será de 5 volts. En caso de ser 9, será 9. Y así sucesivamente dependiendo a la alimentación, como lo comenté antes. En caso de que sea inverso, que el voltaje 2 sea mayor que el de la entrada 1 del voltaje 1, nuestra salida será 0. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando el voltaje 1 es 3.3 y el voltaje 2 es 0.5, al ser mayor el voltaje 1, nuestra salida es de 5 volts. En este caso, pues suponemos que se está alimentando con 5 volts. En el caso número 2, 2.1 y 4.7, como podemos ver, lo de la entrada del voltaje 2 es mayor, por lo tanto es 0, y así sucesivamente en la tabla. Posteriormente arreglamos nuestras resistencias para dar distintos voltajes. Aquí tenemos los cálculos y nuevamente tenemos una tabla muy similar a la anterior, la que nos indica que según el primer juego de resistencias, la primera resistencia será, el primer voltaje será de 8.18 y el segundo será 0.8181. Por lo tanto, al ser mayor el voltaje 1, nuestra salida será de 9 volts, que será con lo que alimentaremos nuestro circuito, una batería muy común. En el caso número 2, invertiremos los papeles, será de 0.8181 y el voltaje 2 será de 8.18, por lo tanto nuestra salida será 0. En el primer caso debe encender el LED y en el segundo no. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de conexiones. Aquí se pueden observar nuestro juego de resistencias. En el primer caso lo mantendremos así, en el segundo invertiremos.
La entrada del negativo la cambiaremos a nuestro primer juego de conexiones y la del positivo al segundo. Ok, aquí vemos cómo se está alimentando estos dos pines del positivo, el negativo, y nuestra salida estará con nuestro LED, el cual encenderá en el primer caso, en el segundo no, y pues la resistencia que no permitirá que nuestro LED se queme. Teniendo claro lo anterior, pues procedemos a hacer la parte práctica. Como podemos ver, el ensamblaje de nuestro circuito ya está tal y como se ve en nuestro diagrama. Solo añadimos un indicador LED que estará indicando que hay energía, que el circuito está energizado. Bien, lo conectamos y podemos recordar en el primer caso que se supone debe encender el LED según el arreglo, porque el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2. Como podemos ver, cumple su función. Ahora vamos a invertir las entradas. La entrada del voltaje 1 la pongo en nuestro segundo arreglo de resistencias y la del 2 en la del primero. Ahora veamos, no debería de encender. Como podemos ver, no enciende, solo enciende nuestro LED indicador que dice que nuestro circuito está energizado. De mi parte, pues sería todo. Ya me presenté, mi nombre es Leonardo Neftali, estudio en la carrera de mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Salamanca en el grupo segundo E.